¿sí? Bueno, les agradezco mucho a todos ustedes que están el día de hoy acompañándonos en este segundo jueves de patrimonio del ciclo 2020. Bueno, segundo y ya en noviembre, pero este año ha sido muy particular para todos, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos decidido que las circunstancias también nos obligaron a tomar esta decisión, que el ciclo de conferencias y de mesas redondas del Jueves de Patrimonio de este año se concentrara en el mes de noviembre, ¿no? Entonces vamos a tener un ciclo bien intenso, pero concentrado en un solo mes. Antes de seguir, quiero expresar mi agradecimiento a Andrés Aspirós, director del Museo Histórico Nacional, y a todo el equipo del Museo Histórico Nacional, por habernos recibido. Ellos en realidad son los anfitriones de esta mesa de Jueves de Patrimonio, Imaginar, Medir y, ¿cómo es el título completo, Andrés? Y Dame una mano. ordenar, y ordenar. Ordenar, ¿no? Imaginar, medir y ordenar, que nos invita a reflexionar a partir de la exposición que se presentó en el Museo Histórico Nacional, que nos van a contar con más detalle, nos invita a repensar el valor social, cultural y patrimonial de los planos de agrimensura, de los mapas topográficos en la construcción del territorio y en la construcción de un paisaje. Brevemente les cuento que el ciclo Jueves de Patrimonio inició en el 2015, lo venimos realizando de manera consecutiva, este ya es el sexto año que lo realizamos, y surge como una de las actividades de la línea de investigación en patrimonio cultural e identidad, ciudad, imagen y alimentación, que coordino en la Universidad Católica del Uruguay desde el año 2013. Una de las actividades de extensión precisamente ha sido este ciclo de conferencias Jueves de Patrimonio. La premisa que articula a todo el ciclo, que alimenta, digamos, que es el espíritu de estos Jueves de Patrimonio, es hacer visible lo invisible. De alguna manera, poner en valor, visibilizar todos aquellos elementos del patrimonio cultural del Uruguay que por una causa u otra han quedado un poco invisibilizados o no los tenemos tan presentes. Entonces, en ese sentido, la mesa que vamos a tener hoy, precisamente, me parece que es un tema que se relaciona íntimamente con esta premisa porque es darle valor a una serie de usos, prácticas y saberes que tienen los agrimensores y que forman parte también del patrimonio cultural, no solo los objetos en sí de la profesión, sino también el producto que es el plano de agrimensura, el mapa topográfico, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, yo les doy la más cordial bienvenida, los invito a que continúen con nosotros en el ciclo de Jueves de Patrimonio. El siguiente jueves va a ser el 19 de noviembre en la Casa Salambrí de la Universidad Católica, y el último jueves, el 26, vamos a hacer la presentación de un libro que estamos coordinando con la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama precisamente Paisajes Sensoriales, un patrimonio cultural de los sentidos. Ese ha sido el tema de nuestro último proyecto de investigación, paisaje cultural. Y por eso esta mesa es muy importante para nosotros y la recibo con gran alegría porque de alguna manera es el cierre de todo un proyecto y de una línea de investigación sobre paisaje y paisaje cultural. Sin más y sin demorar, quisiera presentar muy brevemente a Daniel Aspirós, que él va a coordinar la mesa y va a presentar a los ponentes, a quienes
también les estoy sumamente agradecida por la generosidad de participar en esta actividad. Andrés Aspirós es licenciado en Historia, es técnico universitario en Museología, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense y doctorado en Historia por la Universidad de la República. Investiga sobre historia de la frontera del Uruguay e historia de colecciones y museos. Integra el Sistema Nacional de Investigadores, es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En el 2012 ingresó como investigador en el Museo Histórico Nacional y en el 2017 asumió la dirección de dicho museo. Y desde el año 2018 integra la Mesa de Formación y Capacitación de Ibermuseos en representación de Uruguay. Andrés, muchísimas gracias por recibir a Jueves de Patrimonio en el museo y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias Amalia y a todos los que nos están siguiendo a través del Zoom y a los que nos acompañan aquí en la sala también, gracias por acompañarnos. Así que bueno, acá estamos, es un gusto realmente para nosotros estar participando de este ciclo de Jueves de Patrimonio, que como tú decías, tiene que ver con esta exposición que inauguró el museo en diciembre del año pasado, en el marco de Museos en la Noche, y que se llama Imaginar, Medir y Ordenar mapas, planos y agrimensores en el Uruguay. Título y subtítulo. Y bueno, para presentar esta exposición y enfocarlo desde distintos puntos de vista, me acompañan los dos coordinadores del proyecto expositivo, Lucía Rodríguez Arrillaga y Nicolás Dufó. Así que voy a empezar por presentarlos a ellos. Lucía Rodríguez es profesora de Historia por el Instituto de Profesores Artigas, es magíster en Historia Iberoamericana Comparada por la Universidad de Huelva, de España, posee un diploma en Historia Económica y Social, otorgado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es profesora adjunta del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, integra el Sistema Nacional de Investigación e Innovación y los grupos CSIC Claves del Siglo XIX y Pueblos y Números del Río de la Plata. Actualmente desarrolla su tesis de doctorado sobre los procesos de territorialización y politización de la región platina, siglos XVIII y XIX, en el programa de Historia de la Universidad de San Pablo de Brasil, donde integra el laboratorio de estudios sobre o Brasil e o Sistema Mundial. Y también está conmigo Nicolás Dufó, que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias Históricas, opción Investigación por la misma Facultad de Humanidades, profesor en el Departamento de Historiología de la Facultad de Humanidades y coordinador académico del Grupo Claves del Siglo XIX en el Río de la Plata. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI y es coordinador del programa de doctorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Autor de varias publicaciones sobre historia del Uruguay. Así que, bueno, tanto Lucía como Nicolás trabajaron fuertemente en el proyecto de esta exposición y la idea, lo que les proponemos es... Primero, yo me voy a concentrar en algunos aspectos generales sobre el trabajo que se realizó, la participación de distintos investigadores y técnicos, y luego, tanto Nicolás como Lucía se van a centrar en cómo se organizó la investigación y los distintos ejes en los cuales está dividida esta exposición. Que es importante aclarar que se puede visitar de miércoles a domingo de 12 a 18 horas en la Casa de Rivera, porque en Rincón 437, en la Ciudad Vieja de Montevideo.
porque si bien nosotros vamos a mostrar algunas imágenes, es una exposición que, bueno, lo que esperamos, lo que deseamos, es que todos se acerquen a ver de primera mano estos planos y mapas del Uruguay. Así que entonces, hecha esta presentación, a mí lo que me gustaría es entonces avanzar sobre los puntos bueno, que quería comentarles. No sé si están viendo allí la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, bueno, lo primero que quería mencionar era el contexto en el cual surge esta exposición. Y vinculado al trabajo que viene desarrollando el Museo Histórico Nacional, sobre todo con énfasis a partir del año 2018. Y es un trabajo que ha tenido un énfasis sobre todo en las colecciones, es decir, en poner en valor las colecciones del museo, en trabajar sobre distintos tipos de objetos y que cada una de estas exposiciones temporales se han centrado en distintas colecciones. Así, el año pasado tuvimos la exposición Hemos visto una maravilla, que se concentró en la colección de primeros procesos fotográficos del Uruguay, sobre los inicios de la fotografía, y entonces allí trabajamos con los primeros registros fotográficos que este museo tiene, la colección de procesos antiguos fotográficos más importante del país. Y entonces, asociado a este tema de poner en valor las colecciones, de que el centro sea la colección del museo, por más que en cada una de estas exposiciones han participado coleccionistas o instituciones invitadas, pero parten de esta premisa, de que el museo tiene muchísimo material que está expuesto, pero además muchos bienes culturales que no están expuestos, que están en nuestros depósitos, en nuestras reservas, y que es importante que la ciudadanía los pueda conocer. Entonces, cada una de estas exposiciones ha tenido como objetivo primero este tema. La otra cuestión que nos parecía importante asociado a esta exposición de Imaginar, Medir y Ordenar, que surge como una iniciativa del ingeniero agrimensor Jorge Franco, que era en ese entonces el director nacional de topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y que era el ingeniero Franco se acercó con el interés de poner en valor la colección de planos que tiene la Dirección de Topografía del Ministerio de Transporte. Una colección de decenas de miles de planos, una colección muy importante, muy numerosa, pero que sobre todo ha sido el acercamiento a esos materiales, ha sido sobre todo desde la agrimensura y con una finalidad asociada, bueno, a todo lo que tiene que ver con lo vinculado al establecimiento de la propiedad de la tierra o a cambios en el paisaje, ¿no? Donde es necesario conocer, bueno, lo que han hecho otros agrimensores sobre sobre ese territorio en el cual se está incidiendo. Pero que hasta ahora no se había hecho, quizás como se planteó en esta exposición, un abordaje donde el común de la gente, no solo los ingenieros agrimensores, o no solo las personas que están enfrentadas a un trámite, ¿no? Es decir, que se acercan al Ministerio de Transporte porque precisan un plano de agrimensura para un trámite que están desarrollando, sino que, bueno, esos planos, esa colección tan importante pudiera ser conocida por un público muy vasto. Entonces el centro fue, bueno, poner en valor ese patrimonio documental. Y para eso lo que resultó fundamental fue encarar este asunto desde una mirada que estuviera atenta a
al aporte que podían realizar diferentes disciplinas, ¿no? Es decir, nosotros partimos de la base que los bienes culturales, que el patrimonio son objeto de estudio, objeto de investigación de múltiples campos del conocimiento, y entonces ese fue también otro desafío, de armar un equipo de curaduría de la exposición que estuvo integrado por los técnicos del Museo Histórico con los saberes propios de la exposición, del montaje, con los saberes de la conservación, de la restauración, con todo lo que tiene que ver con la propuesta educativa del museo, pero también con los investigadores en historia, con los historiadores y con los agrimensores, ¿no? Es decir, cómo un equipo de ingenieros agrimensores, ocupó un papel también muy importante en ayudar a decodificar esos planos, esos mapas y también esos instrumentos, porque la exposición no solo reúne obra plana, sino que también un conjunto de instrumentos que han formado parte del trabajo de los agrimensores desde el siglo XIX hasta el presente. Y la otra, a ver si puedo... La otra cuestión que yo quisiera mencionar, para ya ir cerrando mi participación, es lo que tiene que ver con pensar la exposición como un proyecto de investigación, pero también como un proceso que implica un antes, ¿no? Es decir, todo lo que, donde intervienen distintos grupos de técnicos, de investigadores. Entonces ustedes allí van a ver los trabajos de restauración que se realizaron en esa mesa, van a ver el proceso previo al enmarcado de los planos y mapas, porque, bueno, el criterio con el cual estaban guardados en la dirección de topografía no necesariamente es el criterio con el cual nosotros los debemos exponer, entonces, bueno, hubo que corregir dobleces, en algún caso los deterioros propios de los materiales. Ustedes ven allí materiales que han sido, reparados, es decir, se hicieron tanto intervenciones de conservación como intervenciones de restauración a cargo del taller del museo, que lo integran Ernesto Beretta y Adriana Clavelli, y después el enmarcado de la obra, es decir que allí tienen todo ese proceso que llega también al montaje, ¿no? Es decir que ya estamos en la... ¿Ah? Esto, ¿no? Ah, pero ellos no lo ven. No. A ver. Ah, perdón, estaba haciendo... Ahora sí. Vuelvo para atrás, así quienes nos acompañan en la sala pueden ver lo que estábamos mostrando, ¿no? El planchado en esta imagen, como se dice en la jerga, y después así, aquí las reparaciones. Ustedes van a ver que en este caso es un afiche de los remates de Tepiria, que formaba parte de la colección del museo, y como ven se le había pegado en algún momento para darle rigidez una hoja de esas de papel fanfoil que se utilizaba antiguamente en las oficinas públicas y que no es para nada un material de conservación. Y bueno, eso fue un trabajo muy minucioso que hubo que despegar todo ese papel y poner otro nuevo que sí es de conservación, que no es ácido y bueno, y que asegurará la vida de ese afiche por varios años más. Y finalmente, el proceso de enmarcado. Entonces, bueno, yo les decía, una etapa previa de trabajo donde intervienen, en este caso, el área de conservación y restauración del museo. Ahora Nicolás y Lucía van a hablar sobre el proceso de investigación y cómo fue este trabajo de los investigadores.
pero después, el después de la exposición, ¿no? Es decir, nosotros cuando pensamos en una exposición, pensamos que esa exposición está acompañada también de un programa educativo, y ese programa educativo se va pensando desde que la exposición se va conformando, ¿no? Es decir, que no es algo que surge el día que la exposición se cuelga, sino que, bueno, se va pensando desde antes. Entonces allí ustedes van a ver en esas imágenes distintos públicos, visitas guiadas. Ven aquí una imagen donde está Lucía, porque este fue un curso, una jornada de actualización docente que hicimos para docentes del país, donde participaron más de 250 docentes, fue en línea. Y entonces, bueno, es decir, veamos cómo para pensar esta exposición intervinieron especialistas técnicos desde diferentes miradas. Y el cierre de todo este proceso va a ser un catálogo que esperamos darles invitarlos en unos pocos meses, en poco tiempo, digamos, para la presentación pública de ese catálogo que, bueno, una vez que esa exposición se baje, va a quedar un aporte sustantivo. Porque, bueno, lo otro, y sí para cerrar ya, es que me parece importante, y es que cada una de estas exposiciones ha sido entendida como un proyecto de investigación, con el desafío de generar conocimiento a través de ella, ¿no? Es decir, que cada una de estas exposiciones permita acercar la investigación más reciente de historia y de agrimensura, en este caso, sobre los temas que trabaja la exposición, pero al mismo tiempo darlo en un lenguaje accesible para todo público. Así que yo con esto termino mi parte y le doy entonces ahora la palabra a Nicolás, pero tenemos que hacer un movimiento aquí en la silla, así que ustedes nos van a disculpar. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a los que están aquí y también a los que están a distancia. Lo que voy a hacer ahora es muy breve. Les voy a contar un poco cuál fue la estrategia de trabajo que seguimos para la elaboración o la realización de la elaboración de la investigación o la realización de la investigación y a los efectos de pensar la muestra. Andrés ahora señalaba que cuando uno piensa el guión museográfico y la muestra siempre hay un antes y un después. También en la tarea de investigación histórica siempre hay un antes y un después, aunque el después son resultados concretos, tangibles, objetivos, pero el antes no siempre es tan visible, es decir, hay mucho trabajo de investigación, muchas veces hay mucho trabajo de investigación detrás de cualquier producto histórico, y eso implica, por un lado, por supuesto, implica mucho trabajo, pero por otro lado también implica una acumulación, ¿no? Andrés ahora señalaba la intención, o una de las intenciones del museo es dar cuenta o evidenciar cuáles son las líneas de investigación en historia más actualizadas o más recientes. Creo que esta muestra es una buena síntesis en ese sentido, porque culmina varios procesos a la vez, uno la podría considerar un punto de partida, es decir, bueno, de aquí en adelante va a haber nuevas líneas de investigación en temas vinculados a la cartografía, a los planos, al espacio, también al paisaje, que es algo que les interesa, o que es algo que les puede interesar más a ustedes. Pero también es un punto de llegada de varios años de acumulación. Por un lado es un punto de llegada de varios años de acumulación. Andrés lo mencionaba hace un rato a Jorge Franco, porque si bien esta muestra surge inicialmente a partir de las iniciativas de Jorge Franco, con Jorge Franco el equipo de investigación del que formo parte de Facultad de Humanidades viene trabajando en forma sostenida. Jorge Franco, obviamente también con la Dirección Nacional de Topografía desde el año 2011, cuando en el año 2011, en ocasión del bicentenario de la Redota, o del bicentenario de lo que nosotros
conocemos popularmente, y también a través de la escolarización, como el éxodo del pueblo oriental, se llevó adelante una propuesta de investigación que se llamó Los Caminos de la Redota, justamente donde por primera vez un equipo de historiadores, un equipo también de arqueólogos, en ese entonces coordinado por el profesor López Mas, y un equipo de agrimensores de la Dirección Nacional de Topografía y del Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, trabajaron en forma conjunta para intentar, por un lado, reconstruir esa ruta del éxodo, o ese camino del éxodo del pueblo oriental a través de los planos y a través de distintos mapas de época y de reconstrucciones posteriores, y a su vez también llevar adelante una investigación arqueológica sobre esa ruta, sobre ese camino, y una investigación histórica, por un lado sobre los acontecimientos y por otro lado sobre la resignificación de esos acontecimientos a lo largo de la historia del Uruguay. Entonces, ese fue un punto, si se quiere ahí sí, de partida, o un punto iniciático, que abrió una línea de trabajo conjunta que por suerte se ha podido mantener a lo largo de los años, y luego también digamos, esta muestra o este proyecto que llevamos adelante sintetiza también algunas de las líneas de investigación individuales y también colectivas que llevan adelante algunos de los integrantes del equipo de investigación claves del siglo XIX en el Río de la Plata de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En primer lugar, las investigaciones de Ana Frega sobre el espacio, sobre la constitución del territorio que hoy llamamos Uruguay, sobre las distintas disputas provinciales y jurisdiccionales que tienen también un valor, o donde juega un papel muy importante, no solo la discusión, si se quiere, más vinculada a la historia política, sino también la discusión más desde el punto de vista espacial. Los trabajos de Lucía Rodríguez sobre las cartografías a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la línea de investigación que lleva adelante otro integrante del equipo, que es Santiago Delgado, que ahora está haciendo su doctorado en España, sobre las fundaciones de pueblos y de villas en el territorio del Uruguay desde fines de la Guerra Grande hasta principios del siglo XX, o hasta las primeras leyes de ordenamiento territorial a principios del siglo XX, y después también la línea de investigación que llevó adelante en Miquel Yo sobre bueno, la construcción de la idea de la propiedad privada, más asociada a digamos, los juicios por propiedad de la tierra, pero donde también cumplen un papel muy importante la discusión sobre los planos, sobre los mapas y sobre el espacio. Entonces hay una síntesis que podría ser ese antes, para que ustedes puedan hoy ver esa muestra en casa de Rivera, y a partir de esta iniciativa de Jorge Franco, en el año 2018 se constituyó un equipo de investigación que necesariamente es interdisciplinario, es decir, es un trabajo esencialmente interdisciplinario, y es esencialmente interdisciplinario, Andrés ahora hace un rato lo mencionaba, es un trabajo necesariamente interdisciplinario porque para aprender a leer los planos, para poder leer los mapas, para poder entender distintos aspectos técnicos vinculados a, por un lado, a la práctica de elaboración de planos y de mapas, y por otro lado también vinculados a la práctica concreta de la agrimensura, precisábamos interactuar en forma conjunta, trabajar en forma conjunta, no tenerlos como referencia por las dudas o ante las dudas, sino trabajar en forma conjunta con el equipo de agrimensores. Ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva que la coordinación del proyecto de investigación recayó en Lucía Rodríguez, en Verónica Fagal, de la Facultad de Ingeniería, y también en mí, pero hubo un equipo de investigadores en historia, integrado, entre otros, por Matías Borba, del equipo de investigación de Facultad de Humanidades, por Santiago Delgado, por Gabriel Fernández, del Museo Histórico, por Lucía Mariño, Guido Quintela y Clara Fonsanden, que es del Museo Histórico y también de la Facultad de Humanidades. El proyecto contó también con el apoyo de la Fundación Ricaldoni, a la cual estamos muy agradecidos, que permitió, digamos,
poder contar con recursos humanos para llevar adelante la investigación, y a su vez también con un equipo de agrimensores, entre los que estaban Verónica Fagalde, a quien ya mencioné, Ernesto Silveira y José Luis Vila, de Facultad de Ingeniería, del Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería. Y el trabajo consistió, por eso les decía hace un ratito o al inicio, que siempre la tarea de los historiadores es muy ingrata porque no siempre se ve, como eventualmente puede ser cualquier otra tarea de investigación, ¿no? Es decir, es muy ingrata porque no siempre se ve todo lo que hay detrás. Nosotros trabajamos mayoritariamente con planos y mapas que están en el archivo gráfico de la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no solo alcanza o no solo fue necesario trabajar con los planos o con los mapas, sino que fue necesario, por ejemplo, en aquellos casos en que existía, ir a ver las actuaciones de los agrimensores, ¿no? ¿Qué son las actuaciones de los agrimensores? Son, entre otras cosas, las libretas en las cuales los agrimensores, cuyos buena parte de sus planos y de sus mapas están en ese archivo que mencionaba, registraban los distintos movimientos y las distintas operaciones geométricas, matemáticas, y también, luego lo vamos a ver cuando hable del eje número 2, también las operaciones, si se quiere, sociales, que permitían llevar adelante la elaboración de un plan, ¿no? Sobre el terreno, sobre el territorio. Si voy hacia atrás, está medio en chiquito, pero ustedes tienen ahí digamos, no sé si es el... Sí, pero es como el emblema de la muestra, no sabía cómo decirlo, de León Pallier, de 1864, que se llama justamente El agrimensor en las provincias del Plata, donde nosotros lo que podemos ver es un conjunto de personas que están llevando adelante, con un teodolito, ese tipo de operación, ¿no? Después me detengo un poco más en eso, ¿no? Pero entonces, no alcanzaba solo con los mapas, sino que teníamos que contar o tener elementos que nos permitieran a nosotros ir describiendo cómo se habían elaborado esos mapas, planteando o partiendo de la idea que los mapas no son neutrales, es decir, todo mapa es resultado de una construcción social, una construcción económica, una construcción cultural y política del momento histórico determinado en el que el mapa surge, ¿no? Es decir, todo mapa es resultado de la sociedad en la cual ese mapa o esa representación gráfica del territorio se crea. Entonces allí en esas actuaciones estaban explicadas justamente distintas operaciones. Entonces tendríamos que cuestionar esos documentos para tratar de entender los planos, para tratar de entender los mapas. Por otro lado también hicimos tarea de relevamiento documental en el Archivo General de la Nación, donde hay, por ejemplo, fondos de algunos agrimensores destacados. El más destacado de todos es Francisco J. Ros, digo que es el más destacado de todos, pensando en que es uno de los referentes más importantes del ordenamiento territorial moderno de la historia del Uruguay, ¿no? Es decir, es el padre de algunas de las disposiciones o de algunas de las modificaciones a nivel espacial y territorial más importantes que vive el Uruguay en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, cuando el Uruguay como país ya está constituido en sus jurisdicciones interiores, es decir, constituido con sus 19 departamentos luego de la reforma de la década de 1880 que crean los nuevos departamentos. Y entonces ahí también tuvimos que hacer tarea de archivo, tarea de relevamiento documental. El Archivo General de la Nación, además de esos fondos particulares, también tiene una mapoteca que permite también consultar otros mapas. También en el fondo, por ejemplo, de Escribanía de Gobierno y Hacienda, donde se registraba la propiedad y donde se llevaban adelante distintos, por ejemplo, donde se conserva hoy documentación de distintos pleitos judiciales por disputas, por ejemplo, entre límites territoriales, entre un vecino y otro vecino. Ahí también hay un conjunto muy amplio de mapas, porque los agrimensores eran peritos, ¿no? Estaban especializados, digamos, en tratar de llevar adelante un relevamiento mediando, ¿no? O contratados con una función estatal, o también contratados por los vecinos que estaban disputando
esas tierras. Y por supuesto también hicimos tarea de relevamiento documental, o el equipo realizó tarea de relevamiento documental en el Museo Histórico Nacional, donde ustedes pueden ver, o si vienen a la muestra, van a poder ver que algunos de los no tiene acá la ubicación, pero que algunos de los planos o algunos de los mapas utilizados son también parte o pertenecen al acervo del Museo Histórico. Entonces, digamos, y para ir cerrando y luego vemos la parte más vinculada a los ejes, es decir, para dar cuenta o para evidenciar cómo en la historia del Uruguay se construyó la imagen del Uruguay, es decir, se construyó la idea de un mapa que hoy nos es familiar, ¿no? El contorno del Uruguay, cómo se fueron llevando adelante distintos planos de mensura que permitieron, entre otras cosas, llevar adelante procesos de ordenamiento territorial, garantizar o garantir la propiedad privada, establecer divisiones sobre qué era lo que pertenecía a lo privado, qué era lo que pertenecía al Estado o a lo fiscal, contribuir en el proceso de fundación de pueblos y villas, y por otro lado entender cómo a lo largo de la historia trabajaron y trabajan los agrimensores, por supuesto que hoy con tecnologías mucho más modernas que hace 150 años, tuvimos que hacer tarea de relevamiento documental, búsqueda documental e interpretación de documentos e interpretación de lo que los historiadores llamamos fuentes o nuestros testimonios en todos esos espacios o en todos esos repositorios. Eso permitió pensar el guión museográfico, eso permitió pensar los distintos ejes con los que hoy se conforma la muestra y, como Andrés adelantaba, la idea es, no dentro de mucho, poder tener un catálogo que también va a dar cuenta de estas líneas de investigación que mencionaba al principio de la intervención, pero también de esos 3 ejes en los que la muestra fue dividida, ¿no? Que son, el primero de ellos es mapas para un país, también está el eje de la práctica de mensurar terrenos y un tercer eje vinculado a las formas de ocupación, a las distintas formas de ocupación del territorio. Así que ahora le doy la palabra, hacemos el enroque nuevamente y le doy la palabra, luego vuelvo, pero le doy la palabra a Lucía para que hable del primero de esos ejes, que es el de mapas para un país. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros, después de este trabajo largo del que estuvieron conversando Andrés y Nicolás, hacer difusión de los resultados, ¿no? Evidentemente, en esta situación en la que nos encontramos, las visitas a la muestra propiamente, que se han reabierto hace poco tiempo. El 5 de agosto. El 5 de agosto. Bueno, se han visto muy mermadas respecto de las expectativas que teníamos en diciembre del año pasado cuando inauguramos la muestra. Por lo tanto, para nosotros estas instancias de, bueno, este conversatorio con ustedes o otras instancias, ya un poco las han relatado anteriormente, son instancias interesantes porque, bueno, nos permite también devolver parte de este compartir y devolver a la sociedad parte de los resultados de nuestras investigaciones. Bien, vamos a conversar ahora un poquito sobre el primer eje, mapas para un país. En este eje el desafío que nos planteamos fue, bueno, digamos que el desafío general de la muestra era poner en diálogo la producción de mapas y planos en relación a los saberes expertos que se ponían en juego al producirlos, ¿no? En qué medida la sociedad demanda de un cuerpo técnico, en este caso los agrimensores, una serie de conocimientos, saberes, puestos en función de una demanda que es social. O sea, es la sociedad la que necesitaba un mapa del país, y fueron los agrimensores los que pusieron a disposición sus saberes expertos. Entonces, un poco en ese intersticio, en esa relación entre saber experto y sociedad, es que nos movimos a lo largo de toda la muestra con diversas maneras, digamos, de contestar a esa pregunta.
una de las maneras que nos planteamos fue esta de pensar, bueno, ¿cómo fue que se usó ese saber experto de los agrimensores para producir la imagen del territorio nacional, la carta de presentación del Estado? Bueno, y ahí evidentemente nos encontramos muy rápidamente con algunas imágenes icónicas, con algunas de esas representaciones cartográficas, con los primeros mapas impresos, que no fueron impresos en el Uruguay, porque no estaban las técnicas de impresión disponibles para hacerlo, pero ir un poco trabajando sobre lo que estaba detrás de esas imágenes icónicas o primeros mapas, para mostrar, o que la muestra finalmente pudiera mostrar en qué medida estaba ese juego, digamos, esa demanda social en juego con esos saberes expertos de los agrimensores. Entonces, en este eje hay como dos conjuntos de objetos que se pueden ver. Por un lado, mapas propiamente, sobre todo los mapas impresos en el siglo XIX, y ahora nos vamos a ir deteniendo más en algunos ejemplos. Por un lado, ese cuerpo, digamos, de objetos planos, y por otro lado, la siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, una vez que se produjo esa imagen, esas imágenes cartográficas que se imprimieron, esos mapas, se colocaron en las aulas de las escuelas, se popularizó por la vía oficial esa imagen, ¿cómo fue que esa imagen se volvió más popular? Es decir, ¿cómo fue que se transformó en un ícono de identificación para los ciudadanos? O en realidad tomamos una categoría que es la idea del mapa logotipo, que es un proceso que se produce en todo el mundo occidental. Cada uno de los estados produjo información cartográfica y luego esa imagen se simplificó, se reprodujo ad infinitum en diversos contextos sociales, soportes, etcétera, y se volvió por lo tanto muy familiar. Entonces, además de los mapas propiamente, nos interesamos por dar cuenta de ese otro cuerpo de objetos, donde esa imagen cartográfica del país se popularizó, se hizo ícono, y se transformó entonces en un elemento de rápida identificación para los ciudadanos de ese país. Bien, ahora les vamos a ir mostrando algunos ejemplos de lo que se puede ver en la muestra, que insistimos, a veces un poco qué tanto mostrar en estas instancias de difusión para también invitarlos a ir, ¿no? Pero quédense tranquilos de que si van a la muestra van a ver mucho más de lo que nosotros les vamos a poder mostrar y contar hoy acá. Bien, este es un mapa muy importante, esta carta geográfica del Estado Oriental del Uruguay y posesiones adyacentes, trazada por don José María Reyes, teniente coronel de ingenieros, jefe de la Comisión Topográfica del Estado, editada en Buenos Aires en 1846 por esta idea que les dije antes de que no estaban aquí las tecnologías disponibles. Es un mapa muy importante porque muestra el afán de este ingeniero militar, José María Reyes, por producir esa imagen, darle al Estado la imagen cartográfica que se merecía. Es decir, es un personaje bastante interesante este José María Reyes, un poco por el lugar mítico que ocupa entre los ingenieros agrimensores. Entonces era interesante para nosotros trabajar un poco detrás de esa figura, ¿no? Cómo se construye ese mito, también para la propia profesión de los agrimensores. Nosotros estábamos trabajando con un grupo, como ya les contaron anteriormente, un grupo de agrimensores que eran nuestro termómetro, ¿no? Era inimaginable una muestra donde José María Reyes y su producción no estuviera, pero nosotros queríamos poder problematizar un poco ese lugar que tiene, no por el mero hecho de problematizarlo, sino por ponerle historicidad al mito, ¿no? Y trabajar un poco sobre sus prácticas más concretas, y también difundir una serie de informaciones que no necesariamente los agrimensores, por más que lo tengan en ese lugar de privilegio en su memoria profesional, se conozcan algunos datos, digamos, de
del trabajo realizado, de algunos de los problemas enfrentados. Por ejemplo, es muy paradigmático que este señor casi que no es muy claro quién financió sus trabajos. No es muy claro quién financió sus trabajos porque si bien integraba, era el jefe de la comisión topográfica de esta institución, no es muy claro cuál era el cuerpo presupuestal que tenía, en qué medida estaban financiadas las tareas de relevamiento de información geográfica y astronómica en el territorio, todos procedimientos que eran muy costosos en el siglo XIX, muy costosos en tiempo, muy costosos en dinero, y además aparecen muchas cartas donde él se queja de esas dificultades para poder producir información cartográfica de calidad que luego pueda ser incluida, digamos, en un mapa. Entonces, a su vez, este mapa es interesante porque se edita en un contexto de guerra civil, del Río de la Plata, es uno de los poderes que busca instituirse, es el gobierno del Cerrito, el que, en el contexto de la Guerra Grande, el que financia finalmente la edición del mapa. Bueno, toda una serie de contingencias que son propias de la labor de los historiadores, dar cuenta de ellas, que tratamos de reconstruir para poner un poco las bambalinas por detrás de esta primera carta geográfica del Estado Oriental, que no es el primer mapa del Estado editado, hay un mapa que también está en la muestra, pero que no lo trajimos hoy aquí, que fue editado en París, antes que este por el cónsul francés en París, francés en el Uruguay, pero fue enviada, digamos, el mapa para que fuera impreso en París ahí sí, y que fue dedicado nada menos que a Rivera, ¿no? La figura política más relevante dentro de, bueno, en ese momento presidente, en realidad, cuando se edita ese mapa en París. Y a su vez, de este mismo mapa, posteriormente va a haber una nueva edición, una revisión, que también va a ser editada en París. Entonces, nos interesaba un poco en este eje dar cuenta de todos esos vericuetos que están por detrás entonces de la posibilidad de producir información cartográfica o geográfica o astronómica también de calidad y luego transformar eso en un mapa impreso que pudiera tener mayor o menor grado de circulación, porque eso es algo que no podemos determinar en qué medida estos mapas circularon o no. Hoy sabemos que hay versiones de estos mapas en diversas bibliotecas del mundo, eso nos da cuenta de una cierta circulación de estos mapas en el pasado, pero no es fácil entonces reconstruir efectivamente qué nivel de circulación tuvieron. Tienen acá ustedes algunos detalles de la carta, tienen algunas notas o referencias del mapa donde Reyes cuenta cómo hizo, de dónde tomó la información para producir este mapa. En realidad, gran parte de la información que se recopila en este mapa no fue producida por él, era tomada de operaciones de medición en el terreno realizadas desde la época colonial, por las partidas de marcadores que enviaron españoles y portugueses al Río de la Plata para dirimir sus conflictos limítrofes. Él reconoce esas fuentes como sus fuentes de información más importantes, lo hace aquí, y lo hace también posteriormente en una obra que escribe a mediados del siglo XIX, unos años después de editarse el mapa, no recuerdo ahora, en 1859, en la que realiza una descripción del territorio, de las potencialidades productivas de ese territorio, y que en cierta medida también nos ayuda a entender cómo fue que se produjo la información geográfica para llevar luego y transformarla en un mapa impreso. Otro de los mapas que exponemos en este eje es esta Carta Geográfica de la República Oriental del Uruguay, reducción de la del general ingeniero don José María Reyes, aumentada y corregida en parte,
con antecedentes del archivo de la Dirección General de Obras Públicas por el vocal de la sección topográfica que suscribe Zenén Rodríguez. Es un mapa impreso otra vez fuera de fronteras, en Washington, en Estados Unidos, en 1893. Era un mapa bastante citado del Uruguay y del que no teníamos, hasta que realizamos la investigación, muchos datos de en qué contexto, por qué había sido editado en Estados Unidos, en qué contexto había sido editado, etc. Y bueno, ahí indagando, es una fitolitografía, que evidentemente eso no se podía realizar en el Uruguay, porque es una técnica de impresión que mezclaba, digamos, los avances de la litografía en el siglo XIX con los de la fotografía, relativamente recientes, en su, digamos, conjunción para la impresión de mapas. Bueno, y ahí en la indagatoria llegamos a que en realidad había sido impreso en el contexto de la Exposición Universal Colombina, así se llamó, que se realizó en Washington en ese año, y para la cual Uruguay editó un nuevo mapa. Un nuevo mapa que se dice es una mera actualización del que había hecho José María Reyes, en el sentido de que se habían incorporado, como dijo Nicolás, los nuevos departamentos, ¿no? Ya tienen los 19 departamentos, aunque todavía no con sus nombres finales, pero sí los 19 departamentos, y en realidad se edita en conjunto con un panfleto, ¿no? Uruguay quería venderse en las exposiciones universales, se realizaban para que cada uno de los países atrajera inversores, atrajera inmigrantes, que, bueno, era un poco el cometido de ese tipo de eventos internacionales. Entonces se escribe un panfleto en el cual se describen las actividades económicas que se realizaban en el Uruguay, y sobre todo se pone énfasis en las colonias agrícolas, para las cuales se buscaba mano de obra, es decir, que es un mapa para vender el Uruguay fuera, claramente fuera de fronteras. Tiene, bueno, indicadas, por ejemplo, los lugares donde había localizadas colonias agrícolas. Uno diría, ¿por qué localizar por qué jerarquizar entre todos los aspectos que podrían jerarquizarse en un mapa eso? Bueno, uno va, lee el panfleto y ve el claro interés que hay por atraer inmigración y por atraer capitales dispuestos a instalarse allí. En el panfleto, por ejemplo, se habla de lo fácil que es en el Uruguay transformarse en propietario de tierras, y se explica y se hacen historias de cómo eso es fácil en el Uruguay y por qué. Entonces, evidentemente, más allá del mapa, que es un mapa que, insisto, ha sido muy reproducido y es tomado como el primer mapa donde aparecen entonces los 19 departamentos, y uno indaga un poco más, y con la lupa de los historiadores, entiende cuál es ese contexto social, cuál es esa sociedad que demanda ese mapa también para venderse fuera de frontera. Luego, como les decía, el segundo conjunto de objetos buscaba mostrar cómo esa imagen cartográfica del país, que llevaba mucho trabajo en el terreno y de recopilación de información cartográfica anterior, se popularizó por diversos canales, no oficiales, independientemente de la escolarización, que también aparece en la muestra. Ustedes podrían ver ejercicios de cartografía propiamente que se le pedían a los estudiantes desde el siglo XIX y durante el siglo XX, para el aprendizaje de esa imagen icónica y la reproducción de esa imagen icónica del país, o mapa logotipo, pero además, y vuelvo, juegos, una vertiente lúdica muy interesante, y propagandas, empresas que se apropian de la imagen cartográfica para identificar el consumo de sus productos con la pertenencia o el sentido de identificación de los ciudadanos, que son también consumidores, a ese referente territorial, digamos, que el mapa crea, el mapa entonces como un referente imaginario de identificación espacial para los ciudadanos. Tienen aquí también un ejemplo de una imagen
caligráfica, o sea, manuscrita, donde también se utiliza el contorno del siglo XIX, donde también se utiliza el contorno del Uruguay como un ícono de identificación. En este caso es un regalo que le hace Besnes e Irigoyen, que también integraba la comisión topográfica de la que hablamos antes, que tenía el cometido de elaborar la carta geográfica del país, y que era quien dibujaba propiamente los mapas. Le regala a una señora de la alta sociedad, Antonia Ángel de Oquart, esta imagen que representaba, era una alegoría de la amistad de Besnes e Irigoyen, el marido de Ángel de Oquart, y esta señora lo recopila en un álbum, que era una práctica común de las mujeres de alta sociedad, tener álbumes de estampas, bueno, y en este caso esta imagen caligráfica. Bueno, puzzles, y por aquí me quedo, y damos paso al siguiente eje, porque además estamos en tiempo, y bueno, dale. Bien, el segundo eje, que es este sobre la práctica de mensurar terrenos, a grosso modo lo que podría decir es que lo que quisimos mostrar fue cómo trabajaron los agrimensores, históricamente trabajaron los agrimensores, ¿no? Este continente que mostraba Lucía, ¿no? Es decir, ese mapa logotipo o esa figura del Uruguay, es decir, esa geografía uruguaya, tratar de, a ese continente, encontrarle el contenido, ¿no? El contenido que vendría a ser. Bueno, son las distintas piezas o las distintas partes que constituyen el territorio, ¿no? Es decir, cómo se fue delimitando, cómo se fueron estableciendo las jurisdicciones, cómo se fue entablando qué era público y qué era privado. Para eso precisábamos entender justamente cuáles eran las prácticas de mensurar terrenos. Y me detengo mínimamente en el título, pero la idea de práctica no solo remite a una función técnica o a una especificidad, si se quiere, científica, ¿no? Es decir, nosotros partimos de la idea, desde el momento que nos decidimos a llevar adelante la investigación y hacer la muestra, que los agrimensores, como cualquier otro especialista, como cualquier otro técnico, ¿no? Podríamos pensar en un médico o podríamos pensar en un abogado, es decir, llevan adelante prácticas que no solo tienen que ver con la disciplina que ejercen, sino también prácticas que son sociales, prácticas que son económicas, prácticas que, si se quiere, también son políticas, no en el sentido de político partidario, pero sí en el sentido de negociar, sí en el sentido de llevar adelante distintas operaciones que les permita, evidentemente, o efectivamente, disculpen, no era evidentemente, sino efectivamente, lo que quería decir, poder ejercer su profesión o su disciplina, ¿no? Entonces, esa idea de prácticas es una idea muy amplia, ¿no? Que no se restringe solo a lo técnico. Hoy les hablaba de las libretas de campo, de los agrimensores o de las actuaciones. Bueno, nosotros ahí vamos viendo cómo a lo largo de la historia, o sobre todo desde la primera mitad del siglo XIX en adelante, los agrimensores van ganando legitimidad. Y esa legitimidad queda registrada en esas libretas o en esas actuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver cómo los agrimensores interactúan con los vecinos, podemos ver cómo los agrimensores piden permiso para poder medir, y si los vecinos muchas veces se oponen, ¿no? Es decir, en esas actuaciones la mayoría transcurren en forma pacífica, ¿no? Es decir, la mayor parte de las mediciones transcurren en forma pacífica, pero durante el siglo XIX, pero hay muchas mediciones que no necesariamente se caracterizan por ser pacíficas, donde de repente los vecinos no quieren que se mida y llegan y patean los materiales, ¿no? O echan del campo a quienes van a llevar adelante la mensura, ¿no? O muchas veces también lo vimos, los vecinos les dan alimento o les dan cobijo a los agrimensores, que pasan a veces mucho tiempo al aire libre, a la intemperie, en el campo. Entonces tratamos de hacer una historia de esta disciplina desde, si se quiere, el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Tratando de entender, ¿no? Tratando de entender esas prácticas, y también a nosotros nos ayudaba para entender los documentos, es decir, en este caso los planos y los mapas con los cuales íbamos a tener que trabajar.
nosotros encontramos que desde el siglo XVIII comienzan a llegar al Río de la Plata no agrimensores, sino, es decir, especialistas que eran llamados pilotos porque mayoritariamente provenían o venían del mundo marítimo, ¿sí? Que se encargaban de llevar adelante las primeras mediciones de los terrenos, ¿no? Esos pilotos provenían mayoritariamente de España o de las regiones españolas y de las regiones italianas, estaban muy vinculados al mundo de la navegación, ¿no? Acostumbrados además a llevar adelante operaciones matemáticas, tenían conocimientos astronómicos y por supuesto también tenían conocimientos en términos de cartografía, en términos de geografía y en términos también de cartografía. Esos pilotos van a ser quienes lleven adelante, digamos, las primeras mediciones de tierras, entre otras cosas, para cuando se fundan las poblaciones, en este caso el territorio de la Banda Oriental, en el territorio de la provincia oriental, ¿no? Bajo la jurisdicción de Buenos Aires, a partir del siglo XVIII, es decir, a partir de la década de 1720, los que contribuyen con, por ejemplo, el reparto de solares, el reparto de suertes de estancia, el reparto de las chacras, van midiendo, ¿no? En Montevideo, por ejemplo, tenemos una calle que homenajea a una de esas personas, que es la calle Burgues, ¿no? En homenaje a Pedro de Burgues, que es uno de los primeros que establece esas divisiones, pero no es el único. Luego encontramos que finalizado el proceso de las guerras de independencia, iniciado en la década de 1810 y en los primeros pasos del Estado republicano en la década de 1830, en diciembre del año 1831 se crea, lo que Lucía mencionaba hoy al referenciar a Reyes, la Comisión Topográfica, ¿sí? Que Reyes es en algún sentido una especie de padre fundador de la agrimensura en el Uruguay, ¿no? Un ingeniero militar, porque eso no lo dijimos, pero la agrimensura está muy vinculada también a la tarea de los ingenieros militares, ¿no? Y muchos ingenieros militares son agrimensores, pero esa etapa de la creación de la comisión topográfica es un primer momento que, por un lado, encomienda, el Estado se hace responsable de llevar adelante las mensuras y regular el trabajo de los agrimensores y tratar de establecer cuáles son los límites de las distintas jurisdicciones, de los distintos territorios, aunque es una práctica no uniforme. ¿Qué quiero decir con una práctica no uniforme? Lo que Juan Carlos Garavaglia, que fue un historiador argentino, llamaba la idea de la aproximación en los primeros pasos de la agrimensura. ¿Qué sería la aproximación? Que los primeros agrimensores que comienzan a trabajar en el territorio del Río de la Plata, como en otros lugares del mundo, no apuntan o no buscan expresamente la certeza absoluta o una medición total, sino que intentan una aproximación. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de, es decir, una aproximación a los límites de las propiedades. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, nos habla de la agrimensura como una disciplina que en forma paulatina va ganando su legitimidad ante las autoridades, ante los vecinos, ante las distintas autoridades intermedias, ¿no? No es una disciplina que se constituye en la década de 1830, mide todo el territorio y establece cuáles son los límites de absolutamente todo, ¿no? Sino que eso es parte de un proceso, ¿no? Donde durante cerca de 50 años la agrimensura no alcanza una uniformidad en las prácticas, porque, por ejemplo, vienen agrimensores de Europa, que ante la Comisión Topográfica dan una prueba y son registrados por el Estado como lo que se conoce como agrimensores de número, es decir, aquellos agrimensores que hoy llamamos agrimensores de número, porque eran registrados por el Estado, pero todos venían de formaciones o escuelas distintas, o provenían de formaciones o escuelas distintas. No todos tenían una base, por llamarlo de algún modo, uruguaya. ¿En qué sentido? Que fueron mayoritariamente agrimensores que circularon
por las distintas provincias del Río de la Plata, en especial por las provincias de lo que hoy es el litoral argentino y el sur del Brasil, donde las mediciones también eran diferentes. A ver, por ejemplo, una vara castellana, que era una de las modalidades de medida previa a la existencia del sistema métrico decimal, no medía lo mismo en la provincia oriental que en el territorio de Corrientes o de Entre Ríos, o que en Río Grande do Sul, ¿no? Ahí hay un punto importante también, que es cuando en 1862 el Estado oriental adopta el sistema métrico decimal, ¿no? Y en 1864, con la incorporación de lo que ustedes tienen allí en la imagen, el teodolito, los distintos tipos de teodolito, se logran mediciones cada vez más precisas. Es decir, uno podría pensar que hasta la década de 1860 la agrimensura se movió entre la ciencia y en los intentos de establecer medición, y también entre el arte, o en el arte. Hoy Lucía mencionaba, vuelvo atrás, a Juan Manuel Besnes e Irigoyen, que fue uno de los dibujantes de la comisión topográfica, pero a quien nosotros recordamos sobre todo como artista, no necesariamente lo recordamos como alguien que dibujaba planos o mapas, aunque hay en su obra también planos y también mapas, ¿no? O tenemos, por ejemplo, este mapa que está aquí, ¿no? Que son los planos de una testamentaria en el rincón del Arasatí, donde hoy en el departamento de San José, si vamos por la ruta 5, ¿no? No. 1, pero vamos por la ruta 1, perdón, disculpen, pero si vamos por la ruta 1, vemos el cartel que anuncia, si venimos desde Colonia, vemos el cartel que anuncia el rincón del Arasati, y vemos que no es solo un mapa neutral que intenta simplemente medir, vemos que es un mapa vistoso, vemos que es un mapa que recurre a los colores, vemos que es un mapa que intenta identificar dentro de esa propiedad que se está midiendo en función de la testamentaria, también otros aspectos u otros elementos. Hay un mapa, un plano muy famoso también del ejido de la Santísima Trinidad de los Porongos, de Trinidad, donde también hay no solo la representación gráfica del espacio, sino distintos dibujos que están vinculados a escudos, a soldados, es decir, los agrimensores en muchos casos también eran dibujantes muy hábiles. Hacia la década de 1860, ahora hace poco terminamos un trabajo con Santiago Delgado que intenta, en algún sentido, probar eso, se uniformiza, y mucho más avanzado el tiempo, la elaboración o la constitución de los mapas y la elaboración y los recursos o los distintos recursos matemáticos y técnicos para llevar adelante una práctica de mensura, que también tiene que ver con la creación en la Facultad de Matemáticas, que comienza a funcionar en 1885, de la carrera inicialmente de ingeniero geógrafo y después la carrera más vinculada a la agrimensura, y los distintos avances técnicos o los distintos adelantos técnicos que contribuyen o que facilitan que, digamos, la agrimensura se convierta definitivamente, ya entrado el siglo XX, en una disciplina cuyas mediciones son precisas. Esto, por supuesto, no evita los conflictos sociales, esto, por supuesto, no evita los distintos juicios o los distintos litigios por límites o por propiedades, ¿no? Y después también intentamos estudiar distintos aspectos asociados o distintos aspectos vinculados a el rol social de los agrimensores, ¿no? Que se ha intentado mostrar, por un lado, contribuyendo en la imaginación del territorio, por otro lado, en la medición del territorio o en la delimitación de los espacios, por otro lado, en el ordenamiento del territorio, cumpliendo un rol fundamental también en la constitución de una idea de propiedad privada, ¿no? Es decir, la propiedad privada pensada no como algo inherente o constitutivo de toda sociedad, sino que también algo que se va construyendo, que va ganando legitimidad conforme avanza el tiempo, que va ganando espacio o lugar por sobre las tierras estatales o fiscales, por sobre otras formas de detentar la propiedad, que tal vez no es tan, detentar las tierras, disculpen, que tal vez no es tan claro en Uruguay, pero piensen que en otros lugares del continente americano, en Argentina, en Brasil, en México, hay propiedades que son propiedades comunales, hay propiedades que no necesariamente tienen un único o un solo dueño. Lucía mostraba el folleto de
Carlos María de Pena, que para esa exposición de Chicago. En ese folleto él, entre otras cosas, plantea que gracias a las garantías que, o sea, lo decía muy bien, ¿no? El Uruguay se está en algún sentido vendiendo, como ocurre hoy en las ferias internacionales, ¿no? Es decir, tratando de atraer inversores. Carlos María de Pena dice en ese folleto, bueno, que gracias a las garantías que le da el Uruguay a la propiedad privada, en Uruguay no existe el comunismo de las praderas, ¿no? Es decir, que la propiedad es algo que tiene raíces muy fuertes o tiene raíces muy firmes. Podemos ver el rol de los agrimensores también, hasta el día de hoy, si se quiere, en distintas disputas por la propiedad o cumpliendo una función clave, central en la puesta en funcionamiento o en la realización de distintas obras públicas. Y podemos también ver en este eje, ustedes pueden ver cuando visiten la muestra en este eje también, el rol de los agrimensores con distintos actores sociales y políticos, ¿no? Sociales, por ejemplo, hoy les mencionaba, los vecinos, o la relación o el vínculo con los jueces de paz, o la relación y el vínculo con los alcaldes para poder llevar adelante las mediciones, o con los, atrás en el siglo XIX, con los comandantes militares, ¿sí? O lo podemos ver ese vínculo con distintas instituciones. Por ejemplo, muchas de las publicaciones de algunos de los agrimensores más destacados del siglo XIX, desde la década de 1870, están financiadas por la Asociación Rural del Uruguay, que también tiene un interés legítimo, ¿no? Y que surge con esa intención de defender la propiedad privada, ¿no? de las tierras, ¿no? Establecer dónde están los límites de la propiedad. Entonces la Asociación Rural, en algún sentido, apadrina muchos de los trabajos de agrimensores. Hoy mencionaba Ross, o de Francisco Ross, o de Melitón González, que llega a ser director de obras públicas. Es decir, también hay un vínculo, ¿no? Y que conforme avanza el tiempo se va fortaleciendo. Y por último, y cierro con esto, porque ya no tengo tiempo, hay otro papel fundamental de la agrimensura como disciplina y de los agrimensores, que es la constitución de un catastro moderno, ¿no? Es decir, una especie de radiografía del territorio, que eso lleva mucho tiempo, hay mucha resistencia en la historia del Uruguay a la elaboración de un catastro. Bueno, y el catastro es algo que hoy en día sabemos que se construye a diario, ¿no? Es decir, se construye en forma permanente porque, digamos, hay distintas modificaciones, hay obra pública, hay cambios, ¿no? Pero hay una resistencia muy fuerte a la elaboración de un catastro nacional, y eso se va a lograr ya entrado el siglo XX, pero no es un rasgo privativo distintivo del Uruguay. Es decir, la resistencia al catastro es un aspecto o es un elemento que caracteriza a buena parte de los países occidentales, o a las fuerzas vivas o sociales de distintos países occidentales que se resisten al catastro, ¿no? Y con este ejemplo cierro, pero es un ejemplo que me gusta usar mucho. Ni Napoleón en Francia pudo imponer un catastro nacional, es decir, Francia va a tener recién su catastro en 1850, ¿no? O ni la corona británica en la India pudo, ¿sí?, imponer un catastro. Es un catastro que va a llevar también muchísimo tiempo. Y ahí es que entran en juego, digamos, los agrimensores mediando con el Estado, con los propietarios y con distintos actores sociales en toda la escala de la jerarquía social o económica y también política, que tienen distintos intereses y que defienden, por supuesto, esos intereses. Muy bien. Entonces, ahora, para el tercer eje, le doy la palabra de nuevo en Roque a Lucía. Bueno, en este tercer eje, lo que nos propusimos es un poco, en diálogo con el eje anterior, mostrar cómo, independientemente del papel que los agrimensores tuvieron en la configuración y en la instalación de la idea de la propiedad privada como la forma hegemónica de apropiación y creación de territorios, si bien eso fue así, no fue la única, ¿no? Esta idea que Nicolás planteaba un poco al final.
Entonces nos interesamos por ver esas otras maneras. Y ahí saltamos de la escala de la propiedad territorial, ¿no? Con los planos de mensura de la propiedad de un propietario, que o porque tiene conflictos o porque él quiere producir el mapa del territorio del cual es propietario, pasar a una escala, digamos, intermedia, entre la escala de todo el territorio nacional y la escala de la propiedad de la tierra, que tiene que ver con planos de villas, ciudades, reformas de los ejidos, proyecciones de creación de pueblos que no siempre se concretaron, y entonces en ese tipo de representaciones cartográficas es que nos movimos en este tercer eje de la muestra, que se llama usos sociales de la agrimensura. Y ahí caímos un poco en la cuenta y nos interesó mostrar esto de que no siempre el agrimensor está antes de la creación de un territorio, que muchas veces la tarea del agrimensor viene luego, viene después de que un pueblo ha crecido y por lo tanto es necesario producir un nuevo plano de ese pueblo, de esa ciudad, que muestre los cambios producidos en el ordenamiento de ese espacio. Viene a veces luego de que ha producido la apropiación de espacios, lo que hoy en términos contemporáneos llamamos como asentamientos irregulares, ¿no? Entonces los agrimensores vienen luego a ordenar esa apropiación del espacio por vías que no necesariamente estaban inspiradas o motivadas por esto de la propiedad privada. Y ahí, bueno, mostramos, como les dije, planos de una escala intermedia. Ahí se puede ver, por ejemplo, un afiche del remate en el barrio Reus de Piria, es decir, cómo la iniciativa privada, en este caso con un objetivo claramente de crear o de consolidar propiedad privada en un barrio concreto de Montevideo, Piria demandaba la labor, tenía sus propios ingenieros agrimensores que le producían los planos de esos territorios y que le producían los afiches, etcétera, para la propaganda de los remates, por ejemplo. Entonces ahí hay, otra vez, no es el Estado, no es el propietario concreto el que demanda socialmente esos saberes expertos de los agrimensores, sino que es un individuo que quiere vender y dividir y crear barrios como fue Piria en la década del 80 fundamentalmente. Y luego trajimos una foto que en realidad nos tiene a varios de los que integramos el equipo en primera plana, pero en realidad lo trajimos por el plano que tenemos detrás, que es un plano actual de Montevideo, donde se pueden ver los diversos asentamientos, insisto, irregulares que existen y cómo han ido, digamos, creciendo a lo largo del tiempo o no. Y trabajamos ahí también con relatos de la década del 80, de cómo se produjo, digamos, la llegada y la creación de muchos de esos asentamientos irregulares, la organización de los vecinos en el barrio, la creación de políticas culturales, es decir, otras maneras de crear territorio o crear vínculos con el espacio que van o quedan, digamos, por fuera de estos saberes expertos como proyectando ciudad o proyectando territorio como la única forma posible. También aquí exponemos un plano de la Bella Unión, pueblo misionero creado con los indígenas que habían venido siguiendo, los indígenas misioneros guaraníes que habían venido siguiendo a Rivera en 1828, y hay acá, por supuesto que esto no fue producido probablemente por un ingeniero agrimensor, porque en realidad uno puede ver que allí no se respetan, digamos, no hay una geometrización del espacio, sino una representación de ese espacio con un objetivo muy claro, que es
proyectar cómo debía ser ese pueblo, pero que nos muestra también, insisto en esta idea de que no únicamente son esos saberes expertos los que proyectan ciudad, los que proyectan espacio, sino que muchas veces hay otros actores sociales que juegan en esto de la representación. En esto que Nicolás planteaba antes de la beta artística que tienen muchos de los planos que están expuestos en la exposición, es clara también en este plano, y nos muestra esa línea gris que hay, sobre todo hasta el siglo XIX, entre esta idea de producir un mapa que sea una representación matemática ordenada del espacio, y a su vez la imaginación geográfica, ¿no? Esta idea de la beta artística como una manera de poner sobre el papel todo lo que nos imaginamos y proyectamos y deseamos para un espacio. Creo que ahí siempre es interesante, sobre todo hasta el siglo XIX, donde es posible ver esa beta artística, entrar también a los documentos, no solo tratando de preguntarle a esos documentos en qué medida utilizaron todas las tecnologías disponibles en el momento para representar, sino también todo lo que nos cuentan esos documentos sobre esos deseos, proyecciones, y a veces nunca incluso concretados proyectos que los mapas nos insinúan, nos muestran y nos invitan a preguntarnos sobre eso. Bueno, aquí tenemos otro detalle, muchas gracias. Calle de la Constitución, para que veamos un poco también estas expectativas que el mapa nos muestra. Calle de la Constitución, todavía no hay Constitución, porque es de 1829 el plano. Calle de la Unidad Verdadera, es decir, la idea de constituir un proyecto político que sea duradero a futuro. Una plaza que recuerda al líder militar a quienes estos indígenas vinieron siguiendo, que es Rivera. Calle de la Esperanza, de la Felicidad, es decir, nos muestran claramente esas expectativas y deseos que a veces los mapas nos permiten ver. Por aquí nos quedaríamos con la presentación. Lo último en relación al plano de Bella Unión. Dale. Lo último en relación al plano de Bella Unión es que una cosa es el documento, como lo pensamos en realidad, que al ver ese plano de Bella Unión se constituyó en una villa, con un poblado ordenado, con esas calles. En realidad, otro tipo de documento del periodo da cuenta que en realidad Bella Unión no cumplió nunca con ese parámetro de pensar una planta urbana en ese sentido, ¿no? Que fue una zona, no hace mucho, pero en este contexto fue una zona de mucha conflictividad social, también por la situación habitacional y por las condiciones sociales y económicas en las cuales terminaron viviendo buena parte de sus habitantes, ¿no? Sobre todo de aquellos misioneros que habían acompañado a Rivera en sus misiones, en su campaña hacia las misiones, y que luego lo acompañaron hacia esta zona del territorio. Bueno. Estamos para... Muy bien. Capaz que, no sé, Amalia, si había alguna pregunta, si no, también... Bueno, a mí me gustaría, bueno, no tenés el micrófono. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecerles a Lucía, Nicolás y a ti sus participaciones. También me gustaría, bueno, destacar y quizás introducir, para que hagan un breve comentario, dos dimensiones que me parecen fundamentales de las imágenes que nos mostraron. La primera es el que ustedes han vuelto musealizables, ¿no? Musealia, objetos de museo, unos objetos que normalmente, como bien señalaron, pertenecen a un uso muy concreto, que es el uso de la agrimensura, ¿no? De un saber experto. Y en ese sentido me parece que también es muy interesante destacar el valor de la inmigración en ese saber experto,
¿no? Tenemos Raúl, Jones, McCall, y ustedes podrán mencionar muchos otros agrimensores. Y la otra dimensión que me parece también fundamental desde un punto de vista de lo patrimonial es, bueno, lo que hablaba Lucía ahora al final, ¿no? La dimensión estética, la dimensión artística, en cuanto al uso de las tintas, las acuarelas, por ejemplo, todos los planos que tienen una tipografía de Art Deco. Entonces, creo que visibilizar esa enorme riqueza y esas tapas, esos niveles de lectura, ¿no, Lucía? Decía, preguntarle al plano a ver qué nos cuenta o al mapa, creo que es un aporte muy, muy valioso. Y bueno, les agradezco, no sé si quieren hacer algún comentario en ese sentido, con no solo el enorme valor histórico que encierran estos documentos, sino desde un punto de vista también de lo que es un patrimonio material e inmaterial, no intangible, porque es la compilación, por así decir, la concreción de usos, prácticas, saberes, etcétera. Y sin más, le doy la palabra al auditorio. Si quieren hacer algunas preguntas, tenemos unos momentos. A mí me gustaría señalar algo a modo de síntesis con algunos, a partir de lo que comentaron Lucía y Nicolás, que creo que es algunas cuestiones que son importantes de hacer énfasis, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un evento que está asociado al patrimonio, a la importancia del patrimonio. Y creo que es importante enfatizar que esta exposición, digamos, no fue un resultado espontáneo, ¿no? Es decir, que hubo como 8 meses de trabajo aproximadamente. Y esos 8 meses de trabajo son también porque, bueno, lo que comentaba Nicolás, en algunas cosas la exposición es un punto de partida, pero en otras es el resultado de una acumulación muy grande de la investigación en múltiples campos que tienen que ver con esta exposición, porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con la agrimensura, pero también tiene que ver con los conocimientos para saber identificar si el plano que tenemos enfrente es una litografía o es una acuarela, o no. Hay una serie de saberes en qué está medido, ¿no? Es decir, hay una serie de saberes que creo que es importante de enfatizarlo. Y en ese sentido creo que se acompaña de esta idea de que la necesidad del trabajo con el patrimonio, con los bienes culturales, como un trabajo necesariamente interdisciplinario y necesariamente profesional. Es decir, yo creo que eso es algo que tenemos que seguir apostando, tiene que haber más, aumentar la formación en nuestras universidades vinculadas a estos temas, porque es muy necesario que los técnicos que tienen hoy en día los museos y las instituciones vinculadas a estos acervos, a estas colecciones, sea personal profesional. Entonces, eso también creo que es importante. Y allí, bueno, entrarán estos saberes, pero también otros, los de la comunicación, los de las ciencias de la documentación. Es decir, creo que ese es otro de los asuntos que a mí me gustaría destacar. Yo me había hecho algunos apuntes vinculados a los ejes, pero creo que quedó muy claro, así que si acaso damos la palabra a los integrantes del auditorio virtual y del auditorio que está aquí presente también, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante. Tenemos una mano levantada, Facundo Ponce de León, si querés, por favor. Sí, gracias Amalia y muchísimas gracias por la exposición. Nico, Lucía, Daniel también. Quisiera hacerles una consulta en términos conceptuales de qué cambió en esto que hablábamos del saber experto y también de todas las implicancias culturales y lo que es todo el sesgo del agrimensor y también
los creadores de los mapas, lo que han cambiado las nuevas tecnologías. Cuando hoy hablamos del Google Earth, cuando hoy hablamos de toda la tecnología que nos permite, medir, que nos permite cartografiar, ¿qué lectura se hace desde la historiografía de lo que han traído las nuevas tecnologías aplicadas a este campo? Bueno, capaz que lo que podemos contar es algo que no contamos de la muestra. O sea, la muestra, además de presentar los planos de mensura, por ejemplo, de los campos, juega también con cómo esos espacios se encuentran hoy cartografiados en diversos repositorios que el Estado tiene, en los que recopila, digamos, información, digamos, de la división territorial del espacio. Entonces, con códigos QR habilitamos la posibilidad de hacer ese juego entre el ayer representado y esa forma de representación de los planos de mensura del siglo XIX y principios del siglo XX, que son los que se pueden ver, y cómo esos espacios hoy los vemos cartografiados. Eso es primero como un juego, digamos, que está subyacente en varios lugares de la muestra. Pero la verdad es que no presentamos una reflexión, si tú querés, de los cambios, sobre todo de la experiencia espacio-temporal que implica la producción de esta cartografía del siglo XIX, tanto a escala nacional como de los planos de mensura, respecto de las maneras en las que hoy se produce cartografía, o las maneras en las que hoy se producen planos de mensura. Sí hay también en la muestra un video que muestra a un equipo de ingenieros agrimensores hoy trabajando con unas tecnologías que implican datos geoespaciales, digamos, y de un procesamiento casi que inmediato. Se toman mediciones, hoy la posibilidad de producir planos de mensura en muy poco tiempo respecto de estas experiencias que nosotros mostramos, que eran días de trabajo en el terreno. Muy poca gente. Y muy poca gente, o sea, no solos, los ingenieros agrimensores no pueden trabajar solos incluso en el presente, pero antes eran grupos de varias personas viviendo allí con, bueno, una serie de experiencias espaciotemporales que son completamente, hay una distancia muy grande de los años, no sé, 70 al presente, que es realmente abismal, y que nos muestra también la sobreinformación geográfica a la que hoy todos los ciudadanos del mundo nos vemos sometidos. Todos en nuestros teléfonos tenemos aplicativos que nos implican orientarnos en el espacio o no orientarnos en el espacio y guiarnos por lo que el aplicativo dice, que es, pero digamos que sobre esas cuestiones, la verdad que la muestra no se detiene más allá de estas dos cuestiones que les contaba antes. No, yo lo único que quiero decir, que es una sugerencia, es un libro que nosotros utilizamos bastante pensando en la muestra, que es un libro de un historiador inglés que se llama Shirley Broughton, que se llama 12 mapas que cambiaron el mundo, que comienza con el mapa de Ptolomeo y llega hasta Google Maps. Y es muy interesante el último capítulo, que él se lo dedica justamente a Google Maps, ¿no? Donde pensamos que gracias a Google Maps o a herramientas similares, no me estoy concentrando solo en Google Maps, nosotros tenemos ya, digamos, ha muerto la imaginación cartográfica, o ha muerto la imaginación geográfica, y ya tenemos todo establecido al detalle, ya sabemos dónde empieza algo, dónde termina, cuáles son las fronteras de un país. Él tiene una mirada muy crítica de Google Maps o herramientas similares, pero no tiene una mirada crítica planteando o sosteniendo que no sirven o que no funcionan, porque por supuesto que todos, o muchos de nosotros las utilizamos y son útiles, pero sí tiene una mirada para tratar de problematizar justamente, bueno, cómo también van moldeando, van cambiando esa idea de la imaginación geográfica que todos los ciudadanos del mundo escolarizados, si se quiere, hemos construido a partir de nuestro proceso de socialización. Es muy interesante eso, pensar justamente cómo la
tecnología también ha ido modificando o ha ido cambiando esa manera de ver el mundo. Y mientras hacíamos la muestra, bueno, es algo que uno siempre hace, ¿no? Conversar con, no sé, yo conversaba con mis sobrinos, por ejemplo, sobre si todavía calcaban mapas en el liceo, si cómo, ¿no? Y otra cuestión es cómo ellos utilizan las nuevas tecnologías, y es muy paradigmática esa experiencia espacio-temporal que implica tener aplicativos que nos orientan o que nos indican los caminos, porque en realidad implica no orientarnos. Implica que muchas veces desconocen la trama espacial por la que transitan, y ellos son conscientes de eso. O sea, entonces hay, sin duda, es sumamente interesante, pero es un tema que, bueno, que en la muestra no lo abordamos, más que, insisto, con esas, hay como algunas pestañas abiertas, pero no profundizamos. Muchas gracias. Sí, hay 4 mensajes nuevos. Walter Castelli. Walter pregunta que hasta qué fecha va a estar abierta la muestra, porque él tiene interés en programar una visita. Bueno, la exposición va a estar abierta hasta los primeros meses del año que viene. Todo se ha alterado bastante con esta pandemia, y así que hay todavía tiempo para visitarla, y además vamos a presentar el catálogo, y bueno, y queremos que la muestra ruede un poquito también con el catálogo presentado, para que, bueno, los que accedan al libro también después se animen a mirar la exposición. Hay una consulta aquí en la sala. Sí, en realidad yo me quería extender un poco por la pregunta anterior respecto a las nuevas tecnologías. Yo soy estudiante de la licenciatura en psicología y trabajo, los documentos que ustedes trabajaron como únicos e irrepetibles como documentos. Pero más allá de eso, también se equivale. No se puede otorgar ningún derecho a algo que no esté metido. Entonces, la nueva tecnología lo que nos ha permitido a nosotros como profesionales es delimitar los derechos de propiedad, tanto de las cuestiones del Estado como de las privadas. Hoy día, todo ese acervo que tenemos está dentro del Ministerio de Transporte, que se encarga de las exposiciones, por ejemplo. Entonces, no solamente me encanta todo esto este recorrido que hicieron, como que de marketing lujoso, que es apasionante, pero también se establece a través de mapas, recordemos Tordesillas, por ejemplo, ¿no? Con una territorialidad con Portugal, el valor económico de esa actividad. No solamente el marketing, ahí menciono, por ejemplo, las cuestiones, soy egresado de un internado jesuita y conozco muy bien el tema de cómo se hacían las fundaciones. Cuando los jesuitas son expulsados de América, se siguieron en los mapas para poder decir qué territorios eran de la Compañía de Jesús. Hoy día, mi edificio presenta un problema con una cuestión de mal cálculo. Tenemos que recurrir a un agrónomo para otorgarle el derecho de 2 metros al árbol. ¿Entiende? O sea, el alcance no es solamente histórico, es vigente. Y me parece que la tecnología ha ayudado a eso, a ser más preciso. Y ha economizado la práctica, ¿no? Yo ahora me acordaba de los manuales de Nicolás Piaggio o de Melitón González, que capaz que algunos conocen, o sea, los nombres eventualmente no les pueden decir nada a priori, pero son calles del buceo, pero son 2 agrimensores muy, muy importantes, son muy destacados. Bueno, cualquiera de los dos, cuando le recomiendan a los agrimensores que van a salir a campo a hacer una medida, lo que tienen que llevar, además del instrumental para medir, les recomiendan un cocinero, ollas, mesas, cubiertos, porque tiene que ver con eso también, ¿no? Es decir, la ausencia de tecnología llevaba a que hubiera más mano de obra humana
pendiente de la práctica de la mensura. Hoy en día eso se ha reducido muchísimo, ¿no? Es decir, se trabaja con menos cantidad de personal, aunque por supuesto se trabaja con personal, es decir, la tecnología sola, en cualquier disciplina o como en cualquier área, no basta, de momento, o por ahora, no basta para llevar adelante o para cumplir esa tarea, pero sí ha permitido, sin ninguna duda, ganar en precisión, ¿no? Desde la época de las fotos aéreas hasta nuestros días, ¿no? Con la incorporación del GPS, de los drones y de distintos instrumentos tecnológicos, ha contribuido a que esa medición sea mucho más precisa. Y le ha restado o le ha dado no solo más fuerza a los límites y al valor económico, sino que también ha llevado, me parece, puedo estar equivocado, ha contribuido a la muerte del valor de uso, que es distinto a la legitimidad por derecho de propiedad, ¿no? Es decir, muchos juicios de propiedad, por ejemplo, del siglo XIX, se inician porque hay vecinos que usan esa tierra desde tiempos inmemoriales, y ¿qué los va a sacar de ahí? ¿No? Entonces cuando le dicen, no, pero esta es la propiedad de tal persona, lo que responden en muchos casos es, no, nosotros estamos acá, mi abuelo estaba acá, mi padre estaba acá, le dan a la propiedad un valor que es de uso, no que es un valor legitimado por el derecho. Eso se va rompiendo, y eso prácticamente no existe, aunque, como Lucía decía ahora hacia el final de su última intervención, sí tenemos distintas formas de usar las tierras o distintas formas de usar el territorio o de ocupar el territorio, ¿no? Es decir, un asentamiento irregular le da a ese espacio un valor que es de uso, ¿no? La persona se va ahí para resolver una situación habitacional problemática, o no resuelta, o conflictiva. Sí, igual, basado a eso, tiene límites incontestados debido a esos problemas de medición, ¿no? Sí, sí. Y aparte de lo que tuvimos con la actividad comunal, los problemas que se tienen con el uso de propiedades y las ocupaciones, se deben muchas veces a diferentes usos de lugares, formas, y el uso de la propiedad y el uso de la fijación de qué uso la dependencia o el organismo rector fija sobre ese objeto, el uso de ese suelo, cuando pasan a ser de urbanos a tierras rurales, por ejemplo. Bueno, Por acá hay una pregunta también, no sé, capaz que Walter, usted quería hacer una pregunta, y capaz que si después de Walter podemos ya ir haciendo un cierre. Bueno, buenas tardes a todos, lo dije por escrito, pero les reitero el agradecimiento y la excelente presentación para quienes trabajamos o nos hemos dedicado a estos campos. Resulta un aporte realmente fenomenal. Y bueno, y dado que estoy en el interior y voy a necesitar ir, calculo que voy a tener que necesitar ir más de una vez para poder ver con la merecida atención la exhibición. No, puntualmente, aparte quería pedirles si podían poner en el chat por escrito el nombre del autor que mencionó Dufaux acerca de los mapas hace un ratito, que me interesaría contar con eso como un elemento más de información bibliográfica. Bueno, muchísimas gracias, eso nomás. hay también un comentario respecto de la muestra en el interior del país, que sería bueno que circulara por el interior del país. Bueno, sería muy bueno que circulara por el interior del país. La idea es que este proyecto, digamos, y este trabajo en conjunto entre el museo, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Humanidades y el Ministerio de Transporte, hay intenciones de todas sus partes para seguirlo profundizando, así que seguramente algo de esto pueda llegar a ocurrir en el próximo año. Así que, pero bueno, mientras tanto, los invitamos a que vengan a la Casa de Rivera a verla. Para los que están en el interior, al menos pueden buscar en la web del museo, hay bastante información sobre esta exposición, y también en la jornada de actualización docente que organizamos en el mes de mayo sobre esta exposición, allí hay
digamos, una presentación más detenida que hizo Lucía sobre esta exposición. ¿Sí? Dale. Ahora ahí Lucía le está poniendo el nombre del autor, Jerry Broton. Así que bueno, por nuestra parte les agradecemos mucho a todos el acercarse al museo, a esta instancia, hoy de tarde. Agradecidos también contigo, Amalia, por haber pensado que esta exposición podía formar parte de este ciclo. Así que, bueno, ojalá también que sea el punto de partida para otros encuentros. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias a todos, y les reitero la invitación para que nos puedan seguir acompañando en el ciclo de mesas redondas de Jueves del Patrimonio. El próximo jueves 19 estaremos en la Casa Salambrí de la Universidad Católica, y el 26, el jueves 26 de noviembre, haremos el cierre de las mesas redondas de este año, presentando un libro que hemos coeditado con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Católica, sobre paisajes sensoriales, un patrimonio cultural de los sentidos, que ha sido el tema que nos ha ocupado el último proyecto de investigación que realizamos sobre paisajes culturales, y por eso me parecía tan pertinente y tan importante tener este diálogo con el Museo Histórico, con esta muestra realmente fascinante, ¿no?, que nos han compartido. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y nos seguimos encontrando. Gracias. Gracias. Chao, chao.